Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Quinta parte de la introducción titulada Filosofía, Pedagogía, Ciencia, del libro Historia de la Pedagogía, de Abagnano y Bisalbergi. Los videos subsecuentes sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro, con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. El texto tomado corresponde a la novena reimpresión de 1992 de la primera edición en español publicada en 1964 por el Fondo de Cultura Económica. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse en este proyecto de apoyo a la educación. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 3 de septiembre de 2013. Filosofía, pedagogía, ciencia. Las consideraciones anteriores eran necesarias para mostrar la amplitud e importancia del fenómeno educativo en el mundo humano. Ahora, limitando nuestro discurso a las llamadas sociedades civilizadas, o sea, a aquellas en las cuales los elementos culturales están, en alguna medida, abiertos a las innovaciones y rectificaciones, diremos que tales sociedades se enfrentan a un doble problema. El primero es el de conservar y transmitir, en la forma más eficaz posible, los elementos culturales reconocidos como válidos e indispensables para la vida de la sociedad misma. El segundo es el de renovarlos y corregirlos continuamente, de manera de volverlos propios para hacer frente a nuevas situaciones naturales o humanas. Desde la antigüedad clásica, estas dos tareas, conservar y renovar la cultura, fueron abordadas en forma racional y consciente por la filosofía. La filosofía, en cuanto a reflexión sistemática sobre los problemas de la cultura humana, tuvo sus orígenes en aquella civilización griega que ha legado gran parte de sus rasgos más característicos a nuestro mundo occidental. Desde las formas democráticas de convivencia civil hasta el gusto por la investigación desinteresada y sin prejuicios de los fenómenos naturales. En griego, filosofía significa amor por el saber, y ya la etimología sugiere no solamente la idea de una preocupación por conservar el saber constituido, sino también y sobre todo de un gran esfuerzo intencional por renovarlo y ampliarlo. La generalidad de la filosofía tiene un carácter lógico, en cuanto es una investigación enderezada hacia cualquier objeto, es decir, a cualquier orden de hechos, de actividades, etc. Pero también, al mismo tiempo, tiene un carácter social en cuanto es una investigación que puede ser emprendida y realizada por cualquier hombre, dado que todo hombre es un animal racional. Por consiguiente, no es el patrimonio de una casta o categoría privilegiada de personas, como sucede cuando el saber asume una forma religiosa o mística, por ejemplo, en las sociedades orientales. En sus principios, la filosofía tendía a identificarse con todo el saber, o mejor dicho, con todos los conocimientos que tuvieran carácter racional y sistemático. Es decir, excluía únicamente las técnicas de artesanía. Pero sucesivamente se desprendieron de ella varias ciencias particulares: matemática, física, química, astronomía, biología, psicología, etcétera, que se volvieron autónomas. No obstante, ha sido y es competencia de la filosofía la tarea de enfrentarse al doble problema de que hemos hablado. Es decir, por una parte, conservar y defender los elementos culturales considerados como válidos. Por la otra, combatir y eliminar los elementos culturales que se hayan convertido en un lastre y promover nuevos desarrollos de la cultura. Esto lo puede hacer no ocupando lugar de esta o aquella ciencia ya constituida, sino en ocasiones ayudando a que se constituyan ciencias nuevas y en general esforzándose siempre por mantener vivo un clima de libertad intelectual, de discusión sin prejuicios y de apertura hacia lo nuevo y lo imprevisto. Cuando al realizar esta doble tarea de conservación y progreso, la filosofía se preocupa más específicamente de los modos como las nuevas generaciones deben ponerse en contacto con el patrimonio pasado
sin quedar esclavizadas por este. O sea, cuando se preocupa en forma precisa y deliberada del fenómeno educativo, tal como lo hemos planteado, asume la veste y la denominación de filosofía de la educación o pedagogía. Por tanto, existe entre la filosofía y la pedagogía una conexión estrechísima y a primera vista parecerá como que la diferencia que pudiera existir entre ellas no es solo cuestión de acento. Toda filosofía vital es siempre necesaria e íntimamente una filosofía de la educación, porque tiende a promover modalidades y formas de cultura de cierto tipo y porque contempla un cierto ideal de formación humana, aunque no lo considera definitivo ni perfecto. Pero el término pedagogía, que literalmente significa guía del niño, puede tener un significado más extenso y abarcar, a más de la filosofía de la educación, algunas ciencias o sectores de algunas ciencias indispensables para un control del proceso educativo. ¿Cuáles son esas ciencias? En primer lugar, la psicología, sobre todo aquellas partes de esta que se refieren al desarrollo mental, a la formación del carácter y a los modos de aprendizaje. A últimas fechas, la psicología ha demostrado ser una indispensable ciencia auxiliar para plantear y resolver debidamente los problemas de la educación. Junto a la psicología y la sociología se ha venido desarrollando una técnica o conjunto de técnicas que emergen de la práctica educativa misma. La didáctica. Incluso la técnica de los exámenes y, en general, de la puesta a prueba de los adelantos escolásticos ha asumido recientemente el carácter de una ciencia autónoma que algunos denominan docimología. Sin embargo, no parece que sea ni correcto ni útil considerar a la pedagogía como inclusora, además de la filosofía de la educación, de todas esas ciencias o técnicas. Pero es indudable que la pedagogía debe tener en cuenta concretamente las relaciones que guarda con ellas, circunstancia que la reviste de caracteres propios frente a la filosofía general. Se dice con frecuencia que dichas relaciones son análogas a las que existen entre el fin y los medios. La pedagogía, en cuanto a filosofía de la educación, formula los fines de la educación, las metas que deben alcanzarse, mientras que la psicología, la sociología, la didáctica, etc., se limitan a proporcionarnos los medios propios para la consecución de esos fines, a indicarnos los caminos que debemos recorrer para alcanzar esas metas. A decir verdad, se trata de una distinción que rige hasta cierto punto. Fijarse metas en abstracto, sin tomar en cuenta los medios de que se dispone para alcanzarlas, sería una actividad de dudosa eficacia. Y, por su parte, las ciencias pedagógicas no podrían ser útiles si ignorasen la finalidad, los ideales educativos a que deben contribuir. Sin embargo, precisamente a la pedagogía compete la tarea de coordinar las contribuciones de las diversas ciencias auxiliares y técnicas didácticas y de impedir que se caiga en recetas fijas, de evitar que se cristalicen los métodos y los valores y, en resumen, de llevar a cabo aquella misión de apertura hacia lo nuevo y lo diverso que tiene en común con la filosofía. O, para decirlo mejor, que tiene en la medida en que es filosofía. En este sentido, los problemas de la pedagogía son aún hoy sustancialmente los mismos que se ofrecieron a la reflexión consciente mucho antes que las disciplinas y técnicas precitadas se constituyeran y consiguieran una cierta autonomía. Esta es la razón por la que se estudia la historia de la filosofía y la pedagogía. No se trata de una pura curiosidad arqueológica, sino de una necesaria iluminación de los problemas actuales mediante el estudio de sus orígenes y de las soluciones ensayadas en el curso de los siglos.